Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en este día y siempre. Que la gracia y misericordia del Señor sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Todo lo que Dios le pide al sacerdote que le prepare a través de su palabra, cuando le llama a trabajar en su casa y en su altar, el sacerdote debe de prepararlo un 100%. Todo lo que Dios le pide al sacerdote para que éste introduzca en su casa y en su altar, todo lo que Dios le pide es sumamente santo. Entre todo lo que Dios le pide al sacerdote que introduzca en la casa del Señor, están los objetos santos de la casa de Jehová. Todo lo que le pertenece al Señor fue santificado y fue purificado por la palabra. Por tanto, el sacerdote debe de seguir la instrucción de la palabra del Señor tal y como Dios se la entrega cuando lo llama a trabajar en su obra. Esta porción de la palabra tiene como tema instrucciones para el altar del incienso. Y nos dice la palabra del Señor que Dios le dice a Moisés, Dios le dice a Aarón, después construye otro altar con madera de acacia para quemar incienso. Para quemar incienso. Dios le dice, hazlo cuadrado de 46 centímetros de largo y de ancho. Hazlo cuadrado, le dice el Señor, de 46 centímetros de largo y de ancho y 92 centímetros de alto, con cuernos tallados en las esquinas de las mismas piezas de madera del altar, de la misma pieza de madera del altar. Recubre, dice el Señor, de oro puro la parte superior. Recubre de oro puro la parte superior, los lados y los cuernos del altar. Y ponle, dice el Señor, una moldura. Y ponle una moldura de oro alrededor de todo el altar. Haz 2 anillos. Haz 2 anillos de oro. Sujétalos en 2 lados opuestos del altar. Por debajo de la moldura de oro, para que sostenga las varas que sirven para transportarlo. Haz las varas, dice el Señor, con madera de acacia y recúbrelas con oro. Y recúbrelas con oro. Toda la instrucción que Dios le entrega al sacerdote en cuanto a las cosas que éste debe de preparar para introducir en la casa del Señor. Toda la palabra que Dios le da al sacerdote, el sacerdote la debe de obedecer según el mandato de la ley del Señor. Y nos dice la palabra del Señor que Dios le da cada una de las instrucciones a Aarón y a sus hijos para que él las siga bajo obediencia y bajo santidad. Coloca el altar del incienso justo afuera de la cortina interior que protege el arca del pacto. Coloca el altar del incienso, le dice el Señor, afuera de la cortina interior que protege el arca del pacto, frente a la tapa del arca, el lugar de expiación que cubre las tablas grabadas.
que cubre las tablas grabadas con las condiciones del pacto, con las condiciones del pacto, donde me encontraré contigo, donde me encontraré contigo cada mañana, donde me encontraré contigo cada mañana cuando Aarón prepare las lámparas. Dios le dice a Moisés que se va a encontrar con él cada mañana. Veamos cuán específico es Dios cuando le da una instrucción a sus ministerios. Dios mismo se comunica con ellos. Dios mismo se comunica con el hombre cuando Él le entrega un ministerio, cuando Él le llama a trabajar en su obra. Para Dios tener una comunicación con sus ministerios, en este caso con el sacerdote, este ministerio debe de mantenerse bajo santidad, bajo obediencia y bajo respeto al Señor. El respeto del cual Dios le habla al sacerdote, el respeto que Dios le exige y le pide al sacerdote, es un respeto el cual el sacerdote sienta temor del Señor. No temor de miedo, temor de respeto, temor de respeto. Dios espera que sus ministerios le respeten. Dios espera que sus ministerios obedezcan. Cuando el ministerio obedece bajo santidad la instrucción de la palabra del Señor, el ministerio muestra respeto al Señor. El ministerio muestra respeto al Señor. Y nos dice la palabra del Señor que cada mañana, cuando Aarón prepare las lámparas, deberá quemar incienso aromático sobre el altar. En este caso, Dios nos está hablando del altar que Aarón tiene que preparar físicamente. Dios le está dando las explicaciones a Aarón de qué hacer con el incienso aromático que va sobre el altar. Hay un incienso que especialmente sale del sacerdote cuando el sacerdote trabaja para Dios. El incienso que sale del sacerdote, este incienso Dios lo depositó en el sacerdote desde el momento que Dios lo marcó, desde el momento que Dios le hizo el llamado al sacerdote. Dios lo ungió, Dios lo purificó, Dios lo santificó para que bajo santidad trabajara en la casa y en el altar del Señor. Hay un incienso que automáticamente porta el sacerdote. Este incienso el sacerdote debe de cuidarlo con temor y temblor. ¿De qué manera el sacerdote cuida lo que Dios ha depositado en él? Es manteniéndose separado para el Señor bajo santidad. Es respetando al Señor. Es haciendo la voluntad de Dios. Cuando los ministerios de Dios, en este caso el sacerdote, obedece a la instrucción de la palabra del Señor, al sacerdote no tan solo le va bien, sino que Dios está con él en todo lo que éste hace. Dios lo respalda.
Dios lo cubre. El sacerdote fue el ministerio el cual Dios le entregó casa y altar. La casa y el altar que Dios le entregó al sacerdote, Dios la santificó y la purificó por la palabra. De igual manera, todo lo que le pertenece al Señor, todo lo que tiene que ver con los objetos sagrados del Señor. Dios le dice al sacerdote que ese acto que el sacerdote tiene que hacer cuando quema el incienso aromático sobre el altar, Dios le dice que ese acto deberá realizarse de generación en generación. Dios le dice al sacerdote que ese acto debe realizarse de generación en generación. O sea que el sacerdote tiene que enseñarle a sus hijos el trabajo que se debe de hacer en la casa del Señor con los objetos santos del Señor. En este caso, Dios nos está hablando del incienso aromático. El sacerdote, con sumo cuidado, debe doctrinar no tan solo a sus hijos, sino que también debe de doctrinar a los levitas que Dios le entrega. Dios le entrega a los levitas. Dios le entrega los levitas, quise decir, al sacerdote como un regalo. El sacerdote los tiene que cuidar, los tiene que doctrinar. El sacerdote tiene que ser ejemplo para los levitas. El sacerdote siendo ejemplo a los levitas no cometerían faltas al Señor en su casa y en su altar. El sacerdote está llamado a conocer el reglamento de Dios. Para el sacerdote conocer el reglamento por el cual se mueve el Señor cuando trabaja con sus ministerios en su casa y en su altar, para tener un conocimiento espiritual, según Dios se lo entrega al sacerdote y a cada uno de los ministerios tienen que mantenerse conectados al Señor bajo santidad.